Siguiendo el tema de la ley, encontramos que hay normas también dictadas conforme a ella la Constitución, donde también, por ejemplo, se pide un quórum mínimo para sancionar al Congreso, que hay un quórum para aprobar en la ley común. Así como varios puntos más de ley en donde se indican estas normas en general, y también existe hasta una clasificación de normas de rango legal, que a partir de distintas leyes que han nacido. Si por ejemplo en la Ley 18.152 se habla en el artículo 19 del número 24 de la Constitución. También la Ley de Bases o los DFL mismo. Entonces, hablando de los DFL entendidos también como los decretos con fuerza de ley, entendemos que estos son actos que dictan por sobre materias propias de ley, previa a una delegación por facultades del poder. O sea que el poder legislativo y su límite está en la propia Constitución y su ley delegatoria. Claro que tiene limitaciones como un plazo máximo para dictarse. También se puede fijar plazos menores. Todo señalado en el artículo 64. También existe un control de la ley por parte del Tribunal Constitucional. Esto tiene como un control preventivo obligatorio de los proyectos que son denominados como LOC. Están en el artículo 93 número 1 de la Constitución. Así como también está la reforma del 2005, donde, como señalé también hace un rato, se otorgó este control concentrado de constitucionalidad de las normas del Tribunal Constitucional. También la acción de inaplicabilidad, la de inconstitucionalidad, y para no ser tan redundante vamos a pasar a las fuentes del derecho administrativo, pero los DFL, o sea los decretos con fuerza de ley. Ya. Este control con decreto de fuerza de ley es entendido como un mecanismo que es aplicado por varias instituciones, como la Contrariedad General de la República señalado en el artículo 94, 99 de la Constitución, que señala que el controlador de la República puede tomar razón de estos decretos, debiendo representarlos cuando estos excedan, cuando contravengan la ley o sean contrarios a la Constitución. También el Tribunal Constitucional tiene un control respecto a los decretos con fuerza de ley, donde también se tiene plazos, donde por ejemplo dice que dentro de los 2 días, 10 días de representados por inconstitucionalidad o se puede haber excedido o contravenido la ley delegatoria. Se pueden aplicar distintas sanciones también a petición de cualquiera de las cámaras o por 1/4 de las partes de sus miembros en ejercicio en el caso de la Contraloría. Bueno, ahora cambiando un tema un poco más interesante respecto de las fuentes del derecho administrativo. Están las normas administrativas, que éstas emanan del poder reglamentario y tienen un poder, también un deber de un órgano para dictar normas jurídicas de un rango infralegal. Tienen un poder no solo para ser un sujeto de un ordenamiento jurídico, sino también para ser el creador del mismo, y esto implica una innovación normativa que implica una creación de normas dentro de límites establecidos claramente por la Constitución y las normas dictadas conforme a ella. Entendemos que lo anterior emana de la potestad reglamentaria. Ejemplos de manifestaciones de potestad reglamentaria podrían ser los decretos supremos reglamentarios del presidente, las resoluciones reglamentarias de jefes superiores del Estado, normas municipales, por ejemplo una ordenanza municipal. Entonces también, si nos vamos al primer ejemplo, recordemos la potestad reglamentaria del presidente de la República. Y el artículo 32 nos dice ahí que son atribuciones especiales del presidente de la República en su numeral 6 ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar todas las demás reglamentarias, decretos, instrucciones que crean convenientes para la ejecución de las leyes. Ya. Si desmembramos un poco más esta potestad reglamentaria del presidente, hay elementos que están señalados en el artículo 32 como una primera distinción. Ya. Y de forma muy literal señala que la potestad reglamentaria en materias no propias de dominio legal tienen reglamentos que son normas que mandan de organismos o sea, de órganos de la administración del Estado, y que tienen por objeto desarrollar o complementar los Estados en sus normas legales, y tienen esta fuerza obligatoria que vincula a todo órgano público, a los funcionarios y a los particulares en la medida en que sean destinatarios de la misma. Ya. Y en esta línea hay que preguntarse qué pasa con los decretos que son firmados por orden del presidente de la República. Y aquí también entra en juego el artículo 35 de la Constitución, que indica que son reglamentos y decretos los que el presidente de la República deberá firmar por el ministro respectivo y no van a ser obedecidos sin que se cumpla este esencial requisito. También señala que los decretos e instrucciones pueden expandirse con la sola firma del ministro respectivo por un orden del presidente.
El presidente de la República conforme a las normas que de efecto se establezca la ley. Acá nos hacemos otra pregunta. Si los ministros tienen delegada la potestad reglamentaria del presidente de la República. Ya el artículo 35 también regula los requisitos de forma que entre los reglamentos, los decretos e instrucciones y nos dice que son tales que solo los decretos e instrucciones puedan expandirse a la sola firma del ministro respectivo por orden del presidente. Previa autorización. Y por el contrario, si los reglamentos han sido excluidos de la posibilidad de delegación de la firma innecesariamente de ser suscritos por el jefe de Estado y además por el ministro respectivo. En la misma línea de las fuentes del derecho administrativo, normas administrativas, encontramos que un ejemplo de potestad reglamentaria por parte del presidente de la República está señalada en el artículo 63, donde se habla solo de las materias de ley. Y se refiere a las que fijan las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. Como la Ley 19.886, que se refiere a las bases sobre contratos administrativos de suministro y de prestación de servicios. Bueno, cambiando ya a los criterios que tiene el Tribunal Constitucional respecto de la potestad reglamentaria. Tiene una razonabilidad técnica. Y esto se refiere a que no se puede contrariar o modificar a la ley y deben adecuarse a sus fines. Nada puede superar la lacuna. No se puede modificar la ley ni la Constitución. También colabora con la ley y no busca desbordar de alguna forma el marco de posibilidades regulatorias que brinda. Acá hay unas clases de potestad reglamentaria y se hace una distinción que nace del artículo 32 número 6, que habla de las potestades reglamentarias del presidente. Acá está la potestad autónoma y la de ejecución. La autónoma se refiere a las que son dictadas en materias no reguladas por leyes. Y en el artículo 63 dice que solo son materias de ley. Y no requiere que se diga que son reglamentarias. La autónoma se refiere a las que se faculta el presidente para dictar este tipo de normas. Podría ser, por ejemplo, el Consejo Asesor Presidencial, la Comisión Investigadora. Y en el caso de las de ejecución son normas de colaboración con la ley. Por ejemplo, la relación entre la ley de bases y su reglamento. ¿Y a qué límites tiene esta potestad reglamentaria? La potestad reglamentaria tiene, como decíamos al principio, un poder deber de los órganos de la administración para dictar las normas jurídicas que tienen este rango infralegal. Y tienen como límites, obviamente, y como hemos repetido varias veces, la Constitución y las normas dictadas conforme a ella. Para el caso de la potestad reglamentaria de ejecución. Es por todo esto que van a haber determinadas materias que son solo reguladas en la Constitución. Y otras que están en las leyes y demás que puedan dictarse de forma administrativa. Este nivel diverso de intervención de las normas administrativas responde a las denominaciones. Las denominadas reserva legal absoluta y la relativa. También acá podríamos hablar un poco del rol del 253 del 97. Que habla justamente de la reserva legal relativa. Y nos señala que la Constitución establece que en ciertos casos la regulación de alguna materia por parte del legislador no debe tener la misma amplitud ni profundidad que otras. Y es por esto mismo que hay que tener casos en que la fuerza de reserva legal absoluta no debe tener la misma amplitud ni profundidad que otras. Y es por esto mismo que hay que tener casos en que la fuerza de reserva legal pueda ser calificada como absoluta relativa. Y en este último caso incumbe un mayor campo de acción de forma subordinada. Y siendo que este propio de la ley debe señalar las bases, los criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio de aquella potestad. Ahora bien, el Tribunal Constitucional respecto de la reserva legal absoluta también se nos habla en un rol el 370 del 2003. Eso señala los requerimientos para el mayor desarrollo legal de la temática regular.